Cada día son más las personas que intentan apartar el plástico de sus vidas, y es que la profunda contaminación que está causando ya ha sido catalogada como uno de los mayores problemas a nivel mundial. De hecho, se dice que para el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Ahora bien, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Para averiguarlo tenemos que explicar primero lo más elemental. ¿Qué es el plástico? La Real Academia Española lo define como ciertos materiales que pueden moldearse fácilmente y están compuestos por polímeros. Los polímeros son agrupaciones de moléculas simples llamadas monómeros, es decir, los monómeros constituyen polímeros y estos a su vez se agrupan para formar un sólido. Este proceso es el mismo para todos los plásticos, lo que no quiere decir que sean todos iguales. Según el origen del monómero pueden ser naturales, como el PLA, un plástico realizado a partir de almidón, o sintéticos, como los que usamos en nuestro día a día. Según su comportamiento frente al calor, podemos encontrar termoplásticos termoestables y elastómeros. Por una parte, los primeros son los únicos que admiten ser reciclados porque pueden fundirse. Por ello, su mayor aplicación es la realización de envases. Por otro lado, los termoestables y elastómeros no admiten este proceso porque, en lugar de fundirse, se degradan. El éxito de los plásticos en la sociedad contemporánea se debe a sus increíbles propiedades. Son durables, tenaces, ligeros, resisten bien los ataques químicos y es fácil la fabricación de formas muy complejas con ellos. Pero lo que ha tenido especial relevancia en su desarrollo es la poca energía necesaria para su conformado, lo que supone que sea un material muy barato. Si hacemos una comparación entre una cuchara de madera y una cuchara de nylon, observamos dos procesos muy distintos. Para producir la primera tengo que plantar un árbol, esperar a que crezca lo suficiente y emplear procesos de mecanizado para extraer el objeto del volumen de la madera. En el caso de la segunda, el primer paso es obtener petróleo, una acumulación de organismos muertos hace millones de años sometidos a intensa presión y altas temperaturas. Este se calienta y de los gases que desprende se obtienen los monómeros que componen los plásticos. Luego se polimerizan para formar resinas que serán usadas por el fabricante para hacer la cuchara mediante un molde. Aunque los procedimientos puedan parecer más complejos que en la situación anterior, la cantidad de producto generado es mucho mayor. De hecho, si cada año en las refinerías norteamericanas se extraen más de 6.000 millones de barriles de petróleo, de tan solo el 5% se obtienen más de 45.000 millones de kilos de plástico. Desgraciadamente, no todo son ventajas. Mientras que en condiciones normales la madera tardará unos 3 años en degradarse, al nylon le llevará mucho más tiempo. Es cierto que los termoplásticos, como hemos mencionado antes, pueden reciclarse, pero no de manera infinita. Una vez que la cuchara se haya transformado hasta su límite, el material se rechazará y permanecerá en el planeta durante décadas. Y esto no acaba aquí. Según una investigación de la Real Sociedad Británica de Estadística, el 90% de los plásticos fabricados a nivel mundial no se recicla. Considerando que estamos produciendo más de 300 millones de toneladas cada año, la magnitud del problema es abismal. El ser humano lleva dependiendo del petróleo mucho tiempo. Todo lo que nos rodea ha sido diseñado a partir de él. No solo se producen con plástico todo tipo de envases, sino también medios de transporte, electrodomésticos, prendas de vestir, utensilios y herramientas, artículos de oficina, de aseo, incluso el dispositivo que estás usando para ver este vídeo. Las empresas llevan años produciendo objetos con este material, priorizando factores como el precio, la funcionalidad o la estética y dejando de lado una cuestión: ¿cómo nos deshacemos de él? Además, si se produce tanto plástico es porque el consumidor lo adquiere. Hoy en día poblamos la Tierra más seres humanos que en cualquier otra época de la historia, por lo que sería lógico regular nuestro consumo para no abarrotarlo todo de cosas, pero nada más lejos de la realidad. Algunos sistemas influyen en nuestras decisiones de compra y nos incentivan a hacerlo en mayor medida. Un ejemplo muy claro es la obsolescencia programada, que reduce el tiempo en el que el producto es funcional para que el consumidor pueda adquirir otro nuevo antes de lo previsto. En esta misma línea actúan las modas, que introducen cambios constantes para crear una necesidad de renovación, lo que supone un rechazo de los productos aunque no den ningún problema. Este continuo y masivo desapego hacia el objeto genera grandes cantidades de basura. Para concluir, la gran mayoría de la población no tiene una visión real de qué sucede con sus productos antes de llegar al mercado, y mucho menos después de tirarlos a la basura. Por tanto, ante esta situación, ¿deberíamos dejar los plásticos? Si rechazásemos todos los objetos hechos de plástico, tendríamos que buscar alternativas a la mayoría de nuestras posesiones. Supongamos que todas las bolsas de un solo uso del supermercado se transforman en bolsas de papel que funcionen de la misma manera. ¿Cuántos árboles tendríamos que talar a diario para abastecer el mercado? La clave no puede residir en simplemente dejar de lado los plásticos. Si hiciésemos un gran cambio para dejar de usarlos sin modificar nuestros hábitos de consumo, probablemente destruiríamos el planeta más rápido de lo que lo estamos haciendo, porque gestionar cualquier otro material es mucho más costoso. Lo verdaderamente importante es reducir el consumo. Al comprar este producto no solo estás pagando por el contenido, parte del dinero se destina a retribuir el coste de producción del envase, que deja de tener una función cuando se termina el interior. En este caso es de plástico, que como ya hemos visto no puede reciclarse muchas veces. Por lo tanto, gastamos dinero en algo cuyo tiempo de uso es de unos pocos días y que tardará en descomponerse más de lo que dure nuestra vida. De locos, ¿no? Probemos una alternativa aparentemente más sostenible. El vidrio puede fundirse continuamente sin perder ninguna de sus cualidades. Por tanto, bastaría con reemplazar todos los envases de plástico por este material y ya tendríamos... A ver, un momento.
Comparado con el plástico, el vidrio necesita muchísima energía para su reciclado porque su punto de fusión supera los 1000 grados. Si tengo que reciclarlo en grandes cantidades de forma regular, probablemente agravaría la situación climática actual porque tendría que generar toda esa energía todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos cómo gestiona la naturaleza este conflicto. Tenemos un caso similar al anterior. Compro un producto formado por contenido y contenedor y pago por ambos. Pero una vez consumido el interior, la parte restante no deja de tener una función, sino que proporciona nutrientes a otros seres vivos o a la tierra. Si el envase sigue siendo funcional después de su uso, ya no se convierte en un residuo. Teniendo esto en cuenta, una posible solución podría ser emplearlo para guardar otra cosa. Sin embargo, luego tendría que volver a comprar el mismo producto en otro envase, y con el tiempo me vería obligado a acumularlos todos. Pero si pudiese llevarlo de nuevo al supermercado para rellenarlo allí, no tendría que rechazar ni acumular nada. Reducir el consumo supone, por tanto, cambiar absolutamente el sistema actual, buscando y exigiendo alternativas sostenibles mucho más duraderas.